Cuando estás sumida en el círculo de la violencia, tú juras que eres la única que le está sucediendo esto. 16 años estuve ahí yo aguantando violencia psicológica. Los últimos años ya violencia física. Por ejemplo, me pegaba contra la pared, me trataba de ahorcar, pero me dejaba respirar lo necesario y otra vez y así. O sea, tortura. Sí. Sí, eso es lo que me hacía. O por ejemplo, me vaciaba una jarra de agua fría en la cara para que yo entendiera algo. O sea, ese tipo de violencia nunca me agarró para poderme, o sea, ponerme un ojo morado y eso nunca. Nunca te dio un golpe duro a la cara. O sea, era patadas o eran así las asfixiadas o eran corretizas y entonces yo me tropezaba y me jalaba del pelo y me correteaba así, me jalaba por el pasillo. O sea, ese tipo de cosas y luego me soltaba. Como el gato que juega con el ratón, ¿no? Que lo agarra tantito y lo hace sufrir y luego lo suelta y luego lo agarra y luego lo suelta. O sea, ese tipo de violencia era como más una tortura psicológica. ¿Era siempre cuando tomaba? No. Era indistinto. En general era cuando tomaba, pero era indistinto y al último ya llegó un momento en que había veces que pues no llegaba, ¿no? No llegaba, yo estaba súper preocupada, fue infiel muchísimas veces y de repente pues ya las cosas escalaron y escalaron y escalaron hasta que un día sí dije yo, porque siempre me amenazaba con irse. ¿Pero nunca se lo comentabas a nadie o te lo guardabas o le decías a alguien lo que estaba pasando? No le decía a nadie, me daba vergüenza. Eso es clásico. A mí me daba vergüenza porque cuando estás sumida en el círculo de la violencia, tú juras que eres la única que le está sucediendo esto. Y ¿te sentías culpable? Totalmente. ¿Pensabas que eras tú la que provocaba todo eso? Claro, por supuesto. A mí me decía, es que te portaste mal, es que lo hiciste mal. Y entonces por eso yo acababa diciéndole, tienes razón, ¿no? O sea, me manipulaba de una manera tan hábil que me lograba voltear las cosas que yo sí acababa pidiéndole a él perdón y prometiéndole que ya me iba a portar bien y que ya nunca lo iba a volver a hacer. Sí, es que son años y años y años de manipulación y cuando menos te das cuenta ya te controla la mente. Totalmente. Te van erosionando la autoestima, ¿no? Te van haciendo poquito a poquito menos, hasta que tú ya te vuelves un ser, o sea, pierdes la identidad, no sabes quién eres. Yo ya nada más era la mamá de, la esposa de, pero cuando yo ya me sentí súper mal, porque aparte tenía celotipia, o sea, los celos eran enfermos, me acusaba de que todo mundo quería conmigo, o que yo andaba con el chofer, con el escolta, con todo mundo, me acusaba de estas cosas. Entonces yo engordé muchísimo. Yo mido unos 50 y engordé 22 kilos. Porque me protegí con grasa, ¿no? Me protegí para que nadie me viera, para ser invisible. Yo quería ser invisible. Yo llegaba a un restaurante y en lugar de ver al restaurante o lo que sea, yo siempre estratégicamente buscaba ver a la pared. Y cuando llegaba el mesero, ni siquiera me atrevía a voltear a ver el mesero, porque entonces me iba a decir que ya me había gustado, que ya le había gustado o algo, ¿no? Entonces yo le decía a él, a César, qué es lo que yo quería comer para que él me lo ordenara. Yo no me dirigía al mesero. Y eso yo no me había dado cuenta. Yo nunca o sea, lo fui haciendo poco a poco. Claro, sí. Y me fui aislando yo poco a poco, porque a mí ya no me gustaba estar con mis amigas, con mi familia, con nadie. Sí. Porque me preguntaban, ¿y dónde está? Yo ya era como la viuda, ¿no? Yo llegaba sola a las bodas, llegaba sola de mis mejores amigas y eso, porque siempre, por ejemplo, en la boda de mi mejor amiga, que yo era testigo y que él sabía que para mí era importante, nunca llegó por mí. Me fui sola y él estaba en Acapulco bailando en una discoteca. Me habló de allá. Entonces, siempre estaba yo sola. Y con miedo, además, viviendo la defensiva. ¿Sí? O sea, ¿cómo le hago para que no me vaya a meter yo en problemas? Y rodeada de escoltas. Porque todo el tiempo me traía a mí con escoltas. Pues de guardias estuviste en la cárcel. Esa fue la cárcel realmente, ¿no? Con todo y lo horrible que estuvo el pueblito, esta fue tu cárcel. Exactamente, ¿no? O sea, me traía rodeada de toda esta bola de personas y yo no podía hacer absolutamente nada sin que él se enterara. Entonces sí fue una prisión mental muy fuerte. Claro. Y con la dependencia financiera en él, porque pues él tenía dinero y te tenía... Y tus papás, o sea, nunca le dijiste a tu papá, nunca pediste ayuda. Nunca dijiste, estoy aquí, sáquenme, ayúdenme a salir de aquí. Cuando mi papá se empezó a dar cuenta, al último,
porque me decía, es que estás muy rara, es que ¿qué te está pasando? Mi mamá habló con una amiga de ella que es psicóloga y le pidió que platicara conmigo, o sea, ya que mis papás como que estaban empezando a intervenir, porque mis papás siempre fueron muy respetuosos en eso. En ese momento a mi papá le diagnosticaron demencia senil. Entonces, pues tuvo el último microinfarto y lo perdimos mentalmente, digamos, ¿no? Claro. Entonces fue muy complicado porque me sentí yo también sin la figura, no tengo hermanos hombres, tengo solamente una hermana. Entonces yo me sentí como que sin una figura de hombre que me ayudara o que me guiara o que... ¿De dónde te agarrabas durante todo este tiempo entonces? O sea, ¿cómo sobrevivías psicológicamente? ¿Cómo te levantabas de...? ¿Cómo le hacías? En ese momento de mis hijos. Bueno, claro, él los había mandado a estudiar a diferentes continentes, pero pues por lo menos podía yo me escribía mails con ellos. ¿Te los mandó a estudiar fuera? Sí. Decisión de él. Decisión de él, mandó al hombre a un continente y a la mujer la mandó a otro continente para irlos separando poco a poco de mí. Pero yo no sabía en ese momento y yo no tenía el dinero para poder pues ir, o todo le tenía que pedir permiso como si fuera niña chiquita, ¿no? Entonces yo no podía agarrar un avión e irme a verlos porque ¿cómo le hacía? Entonces sí, me agarraba yo de mis hijos y yo era la mamá perfecta, la esposa perfecta, la todo perfecta, ¿no? Y el círculo inmediato de amigos, nadie, bueno, es que dices que veías a poca gente, o sea, nadie se daba cuenta. Algunas sí, pero mis mejores amigas desde niñita me lo decían, pero entonces yo las dejé de ver, porque no me gustaba que me dijeran. No me gustaba, porque me decían, es que por favor, reacciona. Y yo les decía, es que tú estás mal, sí me quiere. O sea, yo estaba cegada, ¿verdad? Negaba, sí. Totalmente tenías negada. una codependencia horrible. Brutal, sí. Como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es el síndrome de Estocolmo, o sea, vinculación por trauma, disonancia cognitiva, todo lo que... adicta a quien te daba el dolor. Sí. Pero yo en ese momento ni lo sabía ni lo entendía, ¿no? Claro. O sea, yo creía que así No, si lo hubieras entendido, no hubieras estado ahí. Exacto. Pero obviamente no sabías. No. No sabías. Y sabes que cuando tú estás en un lugar así, tú piensas que todos los demás te ven como si fueras una tonta, te juzgan, ¿no? Te juzgan que eres tonta, que no puedes. Y por eso tampoco te acercas a las personas, o por lo menos en mi caso y en el caso de muchas otras mujeres, lo compartimos este sentimiento, ¿no? De que es que todo el mundo te dice porque quieres, estás ahí porque se te da la gana. Y no es cierto, no estás ahí porque se te da la gana, estás ahí porque no sabes qué hacer y porque no entiendes lo que te está sucediendo. Claro. Sí, que eso es horrible. Juzgar desde afuera cuando tú no estás tú no tienes esa experiencia de vida, ni esa información. Cuando no estás tú ahí, qué fácil desde afuera decir, ay, tú quieres estar ahí. Pues obviamente no. Exacto. Haces lo mejor que puedes hacer con lo que sabes en ese momento. Sí. ¿Y cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿En qué momento el dolor fue tan grave? Me imagino que así fue, lo que dice tu libro, el día que decidí ser libre. ¿Cuándo llegó el día que dijiste hasta aquí, o de dónde te agarraste, o qué te hizo, o qué pasó? Un día estaba él enojado porque yo le marqué, le dije que ya no soportaba. Él me había pedido el divorcio, me había puesto incluso un abogado, él me puso un abogado para que no, siempre me amenazaba, pero nunca se divorciaba. Y me había puesto un abogado y yo le dije, ¿sabes qué? Ya estoy hasta el gorro, porque no había llegado como en 3 días. Y cuando llegó súper borracho, en la mañana, me enojé y le dije, ¿sabes qué? Ahora sí ya estoy hasta el gorro, ahora sí vamos a divorciarnos. Y le marqué al abogado. Que él te había puesto. Que él me había puesto, amigo de él. Sí, claro. Sí, le marqué y entonces en ese momento había unos teléfonos que eran más grandes que los de ahora, sí, ¿no? Y me lo arrebató y me lo rompió en la mano para que yo aprendiera que no le podía yo marcar a nadie más que a él.